te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si Dejo aquí la palabra al padre Raúl para que pueda hacer algunas observaciones sobre. Buenas noches. Sí, yo también quería no hacer otra charla, por supuesto, sino algunas notas a pie de página a lo que nos ha presentado el padre Jorge. Me parece que ayuda mucho profundizar en el contexto histórico, por una parte, y en el contexto biográfico de Francisco, por la otra, para entender mejor todavía este encuentro entre Francisco y el sultán. ¿A qué me refiero? De parte del contexto histórico, creo que las cruzadas son un fenómeno muy sugerente para ubicarnos hoy, nosotros hombres y mujeres del siglo XXI, en situaciones conflictivas complejas. Si invitáramos aquí a un historiador, un especialista en las cruzadas, nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? Yo hasta cierto punto creo que incluso se ha tendido una especie de leyenda medio negra sobre las cruzadas, ¿verdad? Hay mucho de película, mucho de fantasía. ¿Por qué son complejas las cruzadas? Ustedes saben que casi 200 años, 8 o 9 cruzadas, eso discuten los historiadores, buena parte de Europa estuvo atravesada durante 200 años por estas cruzadas, que como ustedes saben fueron campañas, y ahí está lo complejo, al mismo tiempo militares y al mismo tiempo religiosas. Bueno, se podrían sumar otros factores, ¿verdad? Políticos, económicos, culturales, etc. Pero ya basta todos con ingredientes nomás para ver la complejidad de las cruzadas. Empresas, repito, militares y religiosas. Si quieren, profundamente religiosas con manifestaciones militares, o si quieren, básicamente militares con validación religiosa. Ahí también habría que discutir. Las interpretaciones sobre las causas de las cruzadas, por qué se arman los cristianos para combatir contra los sarracenos, daría para mucho, ¿verdad? Pero uno podría decir que por un lado están quienes piensan que esta fue una agresión mayúscula de la cristiandad de esa época sobre las tierras de los sarracenos, y otros que dirían que no, que fue simplemente una reacción a quienes habían empezado la espiral de violencia, que eran ellos, ¿no es cierto? Y si vamos a los motivos de los actores de las cruzadas, la situación se complejiza más todavía. ¿Cuáles eran los motivos de los papas para convocar a las cruzadas? ¿Por qué los nobles, no los sobrantes de los nobles, como a veces se ha dicho, sino los nobles, se iban a las cruzadas? ¿Por qué invertían tanto dinero? Muchos no iban a ganar dinero a las cruzadas, iban a perder el dinero en las cruzadas. ¿Por qué los penitentes, muchos asesinos, tenían que ir 1, 2 o 3 veces a Jerusalén para expiar sus culpas? ¿Por qué todo algo que decía Alejandro apocalíptico de las cruzadas? ¿Por qué los caballeros? Pero un factor interesantísimo para mirar mejor esto es que en medio de esas cruzadas, como en otras épocas de la historia, surgen órdenes militares, órdenes religiosas, ¿no es cierto? Que se formaron primero para dar asistencia, alimento, salud a los peregrinos, pero que después también para proteger a los peregrinos. Es decir, eran religiosos consagrados, pero armados, literalmente armados, no metafóricamente. Fíjense, San Bernardo justamente Claraval, fue el patrocinador de la Orden de los Templarios, que es la primera orden, algunos dicen la segunda, pero estrictamente es la primera orden militar, ¿no? Nacida en las cruzadas, en plenas cruzadas. Bernardo dice, hablando de los que son estos caballeros templarios, casi dudo cómo se hayan de llamar en primer lugar, si monjes o soldados, a no ser que quizá ambas cosas sean lo más congruente, porque no les falta ni la mansedumbre del monje ni la fortaleza del soldado. Diríamos hoy, mitad monjes, mitad soldados.
Bueno, ustedes se ríen, ¿no? Y sabemos que Bernardo fue el gran predicador designado por el Papa de la Segunda Cruzada, ¿no? Y fracasó. La gran crisis de Bernardo viene por eso. Fue el gran fracaso de un hombre genial, ¿no? Místico. Bueno, ustedes conocen a Bernardo. Un hombre influyente políticamente. Cuando leemos solo a Bernardo místico, nos perdemos buena parte de la historia, ¿no? Interesante cómo una persona tan mística es a la vez un hombre tan político. Y este hombre, admirable en muchos sentidos, fue el predicador oficial delegado por el Papa de las Cruzadas. Y él tuvo que escribir al año siguiente del fracaso de las Cruzadas, de Consideraciones, que es un tratado dirigido al Papa, y en una parte de ese tratado él dice por qué fracasaron las Cruzadas. Ustedes se van a reír si leen por qué fracasaron las Cruzadas. Él no tuvo la culpa, por supuesto, ni el Papa tampoco. En pocas palabras, fue un castigo divino, ¿no es cierto? O un aliciente para que perseveremos en la lucha contra el mal. Digo esto en primer lugar porque hoy vivimos también situaciones complicadas, en las que no sabemos qué posición tomar. No es tan sencillo salir al encuentro del otro. No es tan sencillo entrar en diálogo con el que es diferente. Hasta cierto punto, en algunos casos mantenemos esto que se ha venido a llamar, por analogía, el espíritu de cruzada, ¿verdad? Cuando vemos al que es diferente como un adversario o como un enemigo. Pero por otro lado hay que ver el contexto biográfico, decía, de Francisco. Me voy a atrever a decir algo, ¿no? Con el permiso de los franciscanos aquí presentes. Francisco es un joven, como ustedes saben, que tiene este sueño ideal, como muchos en su época, de ser un caballero, de alcanzar fama de esa manera. Participa en esta lucha entre los de Asís y los de Perusa. Estuvo un año en la cárcel, creo que él tenía 20 o 21 años. Ahí enfermó, parece que ahí adquirió la tuberculosis que le acompañó, dicen algunos, toda su vida. Después de eso, después de ese año en la cárcel, se enrola en el ejército pontificio que iba a luchar contra el ejército del emperador al sur, ¿no es cierto?, hacia el Spoleto. Y es curioso que allí aparece, si no me equivoco, la primera visión de Francisco. Y ustedes recordarán que es la visión de esta casa o este palacio lleno de armas, ¿no? De armas militares. Y ahí viene la interpretación primera errónea quizás de él y después la interpretación que se consolida, ¿no? Y él entiende a qué ha sido llamado. Pero es curioso que después, si no aquí me pueden corregir mis hermanos, los biógrafos no se van a referir, creo que nunca, a Francisco como un caballero. Esta metáfora no aparece después para hablar de Francisco, siendo que podría haber aparecido. No solo porque él hubiera podido sublimar, ¿no es cierto?, esos primeros deseos de ser caballero antes de su conversión, o sea porque era una época muy propicia para usar la metáfora del caballero, precisamente. Y no sé por qué no fue así, por lo menos los biógrafos a los que uno tiene acceso más corrientemente. Mucho menos, por supuesto, se habla de él como un cruzado, ¿no? Creo que nadie, aunque ahora vi que Jorge citaba a un autor, Cardini creo que era, ¿no? Primer dato que tengo yo de que alguien se refiera a Francisco como a un cruzado, ¿no? Es una novedad para mí. Después los puedes aclarar tú. Pero es probable que no haya entonces ninguno, ¿no es cierto? Entonces uno puede entender que la actitud de Francisco no es de beligerancia, no es de superioridad, no es de desprecio frente a los sarracenos. Una segunda nota que tengo aquí, sé que me se acaba el tiempo, pero irme más rapidito, es, me pregunto si uno podría, frente a los relatos o a las crónicas, a las fuentes, dilucidar qué es historia y qué es leyenda, ¿verdad? Esa es una disyuntiva ante la que uno siempre está expuesto. Hay un artículo excelente publicado en el año 81, la revista Concilium, número 169, dedicó todo el número a Francisco de Asís. Y ahí Christian Ducot escribe un artículo excelente, se llama El valor teológico de la leyenda, aplicándolo a Francisco.
Digo que si bien una disyuntiva frente a relatos es preguntarse qué es histórico y qué es legendario, eso es válido y necesario, hay otra disyuntiva que es importante plantearse frente a las fuentes, que es la que a mí más me interesa en este caso. ¿Desde qué punto de vista se escribe? ¿Se escriba con fidelidad a la historia o se escriba, ¿no?, aumentando relatos, un poco novelando la historia? No importa si es histórico estrictamente o no, pero desde qué punto se escribe. Incluso desde qué punto de vista se hace poesía, ¿no?, como hemos visto. Desde dónde se mira la historia de Francisco de Asís. Desde dónde se mira el encuentro entre Francisco y el sultán. Y aquí un artículo de Francis de Ver, publicado en este número de Concilium, que se llama San Francisco y el Islam, es muy sugerente, porque él dice que los extraños a la orden, los que ha presentado bien el padre Jorge, Vitri y otros, miran sobre todo desde la perspectiva de la cruzada. Ese es su punto de vista, ¿no? Y hasta cierto punto Francisco aparece como una laguna, ¿no es cierto?, dentro de esa mirada, como un oasis, mejor dicho. En cambio, los frailes de la orden que escriben sobre este encuentro, Celano o Buenaventura, miran desde la perspectiva del martirio, no desde la perspectiva de la cruzada. Lo curioso de Beer, uno puede decir, lo segundo es lo correcto, pero Beer dice que no. Dice que en pleno asedio a Damieta, el sultán no llega a ver en Francisco un cruzado. Ni Francisco reconoce en el sultán al perseguidor de la fe que él esperaba. Esto es interesantísimo porque cambian las perspectivas, ¿no es cierto? Francisco no asume la perspectiva de la cruzada, toma distancia del espíritu de la cruzada, no viene de parte de los cruzados, tampoco va como un renegado de las cruzadas. Esto hace que el sultán se encuentre con un hombre de paz, con un hermano menor. Por otro lado, la perspectiva del martirio tampoco se cumple, como hemos visto. Francisco no fue maltratado como fraile cristiano, sino como supuesto cruzado, ¿no? Algunos relatos hablan que al inicio lo golpearon, en fin, lo maltrataron. Esto hace que Francisco se encuentre frente al sultán con un hombre amigable. Arnauld dice, un hombre inclinado a la mansedumbre, que escuchó con bondad. Celano dice, lo recibió amigablemente. Si es esto estrictamente histórico o no, no importa mucho. Importa lo que los cronistas quisieron transmitir. Estamos ante el tema del Evangelio, que aquí Jano podría explicarlo mejor, la historicidad de los Evangelios. Importa lo que quisieron transmitir. Y lo que quisieron transmitir es que estos dos hombres fueron capaces de encontrarse porque renunciaron a ciertas perspectivas, ¿no? Una última cosita que voy a decir, 3 minutos. Hace poco, Pablo Quintanilla, algunos quizás lo conocen, un gran filósofo, ¿no?, ha publicado un libro hermoso que se llama La comprensión del otro. Allí él dice algo interesante, y justo lo leí hace poco, porque acaba de salir, ¿no? Cuando ya Alejandro me había pedido que participara en este panel. Él dice que la comprensión del otro, fíjense cómo nos ilumina esto, la comprensión del otro es no solo un proceso mental, que también lo es, pero no solo, sino también práctico. Comprender al otro es no solo reconstruir su vida mental, sino también generar un territorio compartido por ambos. ¿Cuál es ese territorio compartido entre el sultán y Francisco de Asís? Es compartir una forma de vida común. Se encuentran dos formas de vida, Francisco y el sultán. ¿Cómo se comparten las formas de vida? Es una fusión de horizontes. Ahí nos resuena Gadamer, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte de Francisco que va al encuentro del sultán? ¿Cuál es el horizonte del sultán que recibe a Francisco? Martha Nussbaum, la conocen, gran filósofa, llamado Emociones Políticas. Y juntando a Nussbaum y a Quintanilla, quisiera decir algo último. David Hume, filósofo del siglo XVIII, escribió un tratado sobre la naturaleza humana, fíjense.
Y él dice ahí que la comprensión del otro está asociado a la simpatía. A la simpatía. ¿Qué es la simpatía para él? La habilidad para escapar al propio interés, para aprender la perspectiva de la otra persona. ¿Hizo o no esto Francisco? Es la condición de la posibilidad de la vida moral. Un siglo después, John Stuart Mill, que es un filósofo utilitarista, escribe un ensayo magnífico que se llama La utilidad de la religión. Él no está de acuerdo con los dogmas religiosos, pero él cree que la religión en cierto sentido es útil. ¿Por qué es útil? Primero, porque la religión nos ayuda a ampliar la simpatía. Entonces, Nussbaum habla de esta necesidad que tenemos todos cuando salimos al encuentro del otro, de la simpatía extendida. Rorty va a hablar de la solidaridad ampliada, ¿verdad? ¿Cómo abrimos los horizontes? Dice además Mill que la religión estimula la imaginación para abordar los misterios de la vida. Y es curioso porque Quintanilla dice que la empatía también es lo que hoy se llama en filosofía la simulación, en sentido positivo, no en sentido malo. ¿Qué significa la simulación? Significa imaginarse en el lugar del otro. Esta es la simpatía ampliada que permite que yo me ponga en el lugar del otro. Y curioso que Mill diga que la religión tiene esta ventaja, ¿no? Segunda ventaja. Y tercera y última, dice él que la religión obviamente ofrece consuelo a la vida humana. Entonces creo yo, para terminar, que mirar a Francisco en su encuentro con el sultán es una invitación a nosotros, no solo para comprender al otro, ojo, sino que al comprender al otro, comprenderme a mí mismo de una manera distinta. Ahora cuando Jorge hablaba de, no sé si lo dijo así él, pero yo le digo así, cómo la regla no bulada, cuando los frailes van hacia los sarracenos, refleja en cierto sentido lo transformado que salió Francisco del encuentro con el sultán. Porque a veces pensamos que, bueno, algo pasó con el sultán, ¿no? La leyenda por ahí apunta por ese lado, cada vez más, ¿no? Se convirtió, incluso una de estas crónicas dice que lo esperó incluso hasta la muerte, ¿verdad? Que Francisco le enviara a unos 2 hermanos para consolarlo. Pero no se pone mucho el acento en cuánto fue transformado Francisco en su encuentro con el sultán. Ambos salieron transformados, ¿no es cierto? Entonces yo decía, todo esto, y ya voy a acabar, es bastante actual. ¿Quiénes son hoy los diferentes? Quizás entre nosotros en el Perú no hay mucho diálogo interreligioso a este nivel, ¿no es cierto? No nos cruzamos todos los días con hermanos o hermanas musulmanes. Pero nos encontramos con gente muy distinta, que piensa distinto, opciones políticas distintas, los migrantes, nuestros hermanos y hermanas venezolanos. ¿Cómo reaccionamos ante ellos? ¿Nos ponemos en la perspectiva de ellos? Con la diversidad sexual, con quienes tienen otra orientación sexual. ¿Acaso no montamos campañas que parecen nuevas cruzadas? ¿O más bien tratamos de ampliar nuestro horizonte y empáticamente comprender al otro? No digo que la comprensión significa aceptar todo, no. Lo mínimo que podemos pedir es comprendernos, aunque al final comprendamos que somos diferentes. Gracias. Partido los años de estudio de teología. Voy a permitirme decir una cosa ya con respeto aquí del público. Eres genial, chato, ¿no? Bien, voy a hacer una cuestión que lo vamos a abordar. Mañana viene el tema de misión y evangelización dentro del recorrido histórico de la orden con el padre Tomás Martín. Tenemos la participación del padre Fernando Roca, que es antropólogo, también Fray Tomás Martín lo es. Va a estar interesante. Su trabajo también le ayuda con los Ashánicas, tantos años con esa experiencia. Ahí se recordar, por ejemplo, cuando hablabas de las órdenes de caballería, ¿no? Interesante, surgen estos nobles ideales al inicio de las cruzadas
Y los templarios se les llama así porque nacieron justamente en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Y los templarios, la parte arqueológica muestra que iniciaron como gente muy pobre. Hay figuras de templarios que van 2 en un solo caballo y terminaron siendo el gran banco de esa época, ¿no? Me hace recordar justamente este paso entre lo que es los ideales nobles de santidad, etcétera, y lo que termina siendo después aquella frase del nombre de la rosa y del maestro que dice al novicio que entre la santidad, el paso de la santidad a la violencia y al fanatismo, hay un segundo. Entonces, terminamos todo este momento para terminar finalmente con algunas palabras finales con Fray Jorge, que nos va a compartir alguna reflexión también de lo que se ha dicho en esta tertulia sobre la exposición. Paz y bien nuevamente con todos. Hay una cosa muy importante que debemos siempre tener en el ámbito biográfico o hagiográfico, y es que ya decía un autor que el tema de la cuestión franciscana, que así, digamos, motivó especialmente los estudios de la figura figura de San Francisco y de la misma orden, su propia historia, a través de la crítica, pues el gran responsable es Francisco. Y el gran responsable, ¿por qué? Porque Francisco no es reducible a un solo pensar, a un solo sentir o poner, digamos, Francisco es así. En realidad, pues por eso podemos encontrar una cantidad de reflexiones, de puntos de vista, quizás hasta a veces tan distantes, por eso quería concluir, decía, ese es un tema de la paradoja, de lo más paradójico todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque Francisco de alguna manera pues es un hombre que ha roto prácticamente todo, ¿no? Y además, como historiador, siempre digo que uno es producto de su tiempo. O sea, uno es un producto de su tiempo y además de toda la formación que ha ido adquiriendo, que va adquiriendo, y lo que se ve especialmente en Francisco es que va aprendiendo y va asumiendo muchas cosas en el camino, y es por eso que puede lógicamente entender después que tiene que verdaderamente construir, ¿no? O sea, no es cuestión de levantar nuevamente edificios, sino cambiar, transformar o la mentalidad, el corazón, la mente. Y en el tema de la cruzada, pues hay muchas cosas, y Raúl prácticamente lo ha dicho claramente, porque nadie iba a la cruzada. O sea, hay que entender muy claro que la cruzada es entendida como un tema de peregrinación, como un camino de penitencia. O sea, y todos los cruzados van por eso. Y lógicamente se convierte en una situación muy belicista, podemos decirlo así, por las circunstancias, por el momento. Pero esto le permite a Francisco incluso, pues, leyendo justamente las mismas reflexiones de los historiadores, dicen, Francisco no solamente fue por el sultán, Francisco no solamente fue por los musulmanes, o sea, cambiarles, a transformarles. Francisco fue también por los suyos, o sea, por los mismos cristianos, por los mismos que estaban ahí en ese momento, porque todos de alguna manera habían cambiado el evangelio por la forma como estaban procediendo, por la forma como estaban actuando y por el modo como lógicamente que en las cruzadas también se mueven, como decían, muchos intereses, y ahí está también el interés político y el poder económico. Es de alguna manera, para mí siempre Francisco, no es porque sea franciscano, ¿eh? Siempre ha sido la figura más fascinante, que cada vez y gracias porque a estos encuentros me permiten a mí seguir estudiando, seguir investigando, pues cada día me llena más. Entonces, yo cuando comencé, si yo aprendí mucho de franciscanismo, y se le dije en algún momento, se lo debo al centro franciscano. Sí, porque me pidieron a mí que enseñara escritos y biografía.
Yo no sabía absolutamente nada, sabía que era historiador. Yo había estudiado historia, ciertamente, pero me piden a mí enseñar y yo digo, pues ya, ¿qué vamos a hacerlo? ¿No? Y aprendí, o sea, si y si conozco a Francisco es justamente porque me dieron la oportunidad para enseñar, y para enseñar tú tienes que primero estudiar, aprender. Y para venir a hablar aquí hoy día he tenido que nuevamente revisar todo lo que de alguna manera, o recordar todo lo que de alguna manera pues tengo, porque también la obediencia me ha permitido ser maestro de novicios y también estar en el noviciado y tener clases de historia de la orden, de la regla misma. O sea, todo ello pues ha ido permitiendo a mí que vaya conociendo mucho. Y yo siempre digo, Francisco no fue teólogo, ciertamente, en el sentido de que fue a la universidad y estudió, ya estaban ahí las famosas universidades de Oxford, de Bolonia y también la de París, pero es un gran teólogo, sin haber estudiado teología. Su intuición teológica es grande. Entonces, aquí lo fundamental es que conocemos a la persona, al ser, y los historiadores pues desde hace buen tiempo lo que han querido es justamente no encontrar al santo, sino encontrar al hombre, buscar al hombre, y por eso lo que han ido es escarbar o ir a las mismas fuentes, para que a través de las fuentes, pues lógicamente, como decía, las fuentes no son tan puras que digamos, ¿no? Por eso en algún momento dice algún autor, ni Santa Clara, que es tan pura, o sea que es virgen en cuanto a que ha cogido algo de San Francisco, en el sentido de que ella, ¿no?, ha seguido una espiritualidad como ella lo ha entendido y lo ha plasmado en su vida. Entonces, eso es pues claramente. El tema es da para más, y simplemente agradecerles por haber permitido estar en esta noche y haber compartido con ustedes esto, ¿no? Quizás acotar un poco a lo que dijo Juan José. Francisco en realidad es un ser de su tiempo, pero que supo, o sea, no es que él haya inventado, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Sino que es toda una corriente, y una corriente que viene justamente un siglo antes de que él nazca. Y esa corriente de un siglo antes que él nazca se llama los movimientos de vida apostólica, que cambia de paradigma totalmente el tema de hacer teología, porque la teología era centrada en el teocentrismo, y aparece lógicamente ahí incluso ya el tema del Hijo, ¿no?, de la encarnación. Ahí comienza incluso a refundarse incluso la misma vida religiosa. ¿Por qué? Porque se entiende que la vida religiosa no es simplemente una realidad de apartarse del mundo, porque era apartarse del mundo, irse al monasterio, porque el monasterio era la Jerusalén celestial. Y todos estos antecedentes que viven antes de Francisco, incluyendo incluso algunos herejes, hay que decirlo así también, ¿no?, entendieron de que pusieron la figura de Jesucristo, pusieron la figura del Evangelio, y al leer el Evangelio y hacer una relectura del Evangelio y al cambiar de paradigma de la teología, ya no en el Dios Padre que está muy preocupado en sus cosas, sino en el Hijo que se había encarnado, pues se dan cuenta de que Jesús nunca se fue del mundo, sino que se quedó en el mundo, ¿no? Estuvo ahí en la ciudad. Por eso esa es la capacidad que Francisco tiene, lógicamente, no es porque él se la ha inventado, sino que había todo un proceso que justamente va a encaminar en estas grandes órdenes como es la franciscana, ¿no? Eso nomás quería cortar y anotar. Gracias. Muchas gracias, Padre Jorge, nuevamente. A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et